Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Mayá Cardemil, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, ayudante de investigación del Centro de Derechos Humanos y del curso de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la facultad. Y hoy el Centro de Estudiantes me invitó a formar parte de lo que es la Escuela Constituyente, una iniciativa por democratizar el conocimiento, la discusión, el aprendizaje y toda la tematización respecto al proceso constituyente que ya se avecina para nuestro país. Mi más sentido saludo a todas las personas que hoy día han sido afectadas o que no lo están pasando bien con la pandemia. Creo que parte de lo que vamos a discutir en esta escuela virtual se trata de resolver el fortalecimiento de un sistema que esté mayormente preparado para situaciones de emergencia. Así que no puedo sino mandar ese saludo. Lo que nos convoca hoy día es principalmente discutir sobre la relación de la diversidad sexual, las disidencias sexuales y la población LGBTIQ+, respecto a la nueva constitución. Así que voy a hablar principalmente de eso y me enfocaré en tres puntos en particular. El primero de ellos es la pregunta finalmente de si es que existe hoy día una regulación a la diversidad sexual en la constitución actual. Después vamos a hablar un poco de cuál es la posibilidad o las posibles afirmaciones de cambio, propuestas concretas. Y también por último vamos a cerrar un poco con algo ya más concreto que dice relación con cuáles son las necesidades urgentes, las prioridades de la población LGBTI a portas de este proceso constituyente. Para empezar, vamos a hablar de la regulación actual. Al preguntarnos si es que existe una regulación constitucional a la diversidad sexual, hoy día tenemos que tener en cuenta varias cosas. O sea, lo primero de ello es que la diversidad sexual o la palabra género no está mencionado en la Constitución. No hay una mención expresa. Ni mujeres, ni diversidad sexual, ni género, ni identidad de género, ni personas trans, intersex, lesbianas, gay. No hay una mención expresa. Eso quiere decir que la construcción normativa ha sido principalmente a nivel de doctrina o de jurisprudencia, pero usando una técnica que es más interpretativa. Es decir, ¿qué otras consagraciones, disposiciones o derechos nos sirven para comprender que las personas de la diversidad sexual tienen tal o cual derecho, ¿cierto? Entonces podemos decir que si bien no existe una regulación directa, explícita, sí hay una construcción que se ha hecho que data de años en torno a proteger principalmente a la diversidad sexual y de ir construyendo la posibilidad, diría yo, de pensarnos como sujetos de derecho. En ese ejercicio hay varias disposiciones. La Constitución parte con un enunciado bastante amplio que trata sobre la dignidad. Entonces dice en el artículo primero que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad para la doctrina constitucional en general ha servido como un paraguas, es decir, un concepto que abarca muchas otras cosas, muchas otras nociones y que ha permitido un poco relacionar conceptos. A mi juicio es un paradigma jurídico que a nivel constitucional, legal, infralegal, de la Carta de Garantías Fundamentales, entre otras, ha servido como un principio orientador que relaciona, vincula y concretiza toda esta conjunción de derechos de una forma sistémica. Tiene una relación básicamente presente en cada uno de ellos. Entonces podemos decir que efectivamente esto se relaciona con la diversidad sexual y lo podemos comprobar a nivel jurisprudencial también. Eh, Sin ahondar en detalle, solamente reafirma esta exposición o esta concepción de la dignidad el hecho de que el Tribunal Constitucional en dos ocasiones y en muchas más, pero yo les voy a hablar solamente de dos, ha reafirmado, por ejemplo, que la dignidad hace a las personas acreedores de un trato de respeto. Entendiendo que la realidad de las diversidades sexuales lamentablemente hoy día está manchada por una sociedad discriminadora, violenta, estigmatizadora, entre otras. Cuando hablamos de que hay una creencia de respeto, decimos que la dignidad es fuente de derechos esenciales y garantías para todas las personas sin distinción. Entonces eso no merece una segunda vuelta, un segundo análisis, sino que hay un tipo de concepción de la dignidad que abarca a todas las personas.
Y en ello, ¿qué implica después? ¿Cierto? Que es decir, esta noción permite su desarrollo como persona y de sus cualidades sin discriminación alguna, finalmente. También otra fallo del TC, que ya son doctrinas que están súper asentadas, nos habla de que la dignidad en general es un principio fundante, ordenador de todo el ordenamiento constitucional. Es el respeto a las personas por el solo hecho de ser, en independencia de los atributos o cualidades personales. Entonces, efectivamente, el hecho de que la dignidad sea tan amplia y a veces un poco abstracta, nos permite decir, no se puede vulnerar a las personas de la diversidad sexual solamente por el hecho de que alguien piense distinto, que tenga alguna creencia religiosa, ideológica, histórica, cultural, etcétera, distinta. Porque todas las personas merecemos dignidad. Entonces hay unos márgenes de convivencia que son constitucionales que no se pueden quebrantar. Otra cuestión que también es más o menos indirecta, pero que no es menos importante decirla, es el artículo 5, número 2. El inciso segundo habla de el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, ¿cierto? Y que el Estado tiene el deber de velar y promover por los derechos constitucionales y de tratados internacionales que estén ratificados por Chile y vigentes actualmente. Esta disposición es muy importante porque ha servido para hacer ingresar, recibir, hacerlo más efectivo, validero, el derecho internacional de los derechos humanos a nivel interno, a nivel local. En ello, distintas disposiciones de tratados universales o internacionales nos han permitido proteger a la diversidad sexual. También en este sentido más indirecto, lamentablemente, pero igualmente construyen una noción de derechos, ¿cierto? Por ejemplo, el tratado contra toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres, como se ha llamado el CEDAW. También, por ejemplo, hay tratados contra toda forma de discriminación y también tratados que son más específicos. Por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño también habla un poco de la protección a la generalidad de sujetos niñas, ¿cierto? Y además, por ejemplo, tratados que también tratan la discriminación. Por ejemplo, como son varios tratados contra la discriminación hacia migrantes, también este concepto de discriminación ha servido un poco como paraguas, como para proteger más que reconocer, ojo esa diferencia, para proteger de actos vulneratorios de derechos a las personas de las diversidades sexuales. Todo esto va en la lógica de comprender que efectivamente al proteger a alguien mediante sobre todo una disposición lejana, eso no implica que se haya hecho un reconocimiento explícito de ese derecho. Otra disposición que podemos hablar que ha servido para la protección ya más directa, más hacia el reconocimiento que se pueda decir, es la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley es un artículo que está en el 19 número 2 de la Constitución y lo que habla es efectivamente que todas las personas son iguales ante la ley. Este artículo ha sido criticado a nivel general y a nivel específico de las diversidades sexuales, toda vez que primero plantea una igualdad ante la ley, pero no la prohibición de la no discriminación ni una manera omnicomprensiva como debería ser. Efectivamente falta ahí ampliar el margen de lo que es la igualdad, porque igualdad puede significar dar a todos lo mismo, pero en una sociedad que es desigual, ¿corresponde dar a todos lo mismo o efectivamente quizás igualar un poco la cancha? Ahí es donde entra el otro problema de este artículo, que dice relación con una distinción doctrinaria bastante clásica y problemática para los feminismos y la doctrina o postulado LGBT, que dice relación con esta diferencia entre igualdad formal y material. Porque cuando decimos igualdad ante la ley de forma tan abstracta, efectivamente hay un cierto nivel de igualdad que se relaciona o se aplica para todas las personas. No obstante aquello, la igualdad que necesitamos para proteger realmente a la diversidad sexual es que una que se consagre de modo concreto, sustantivo y que se haga cargo de las diferencias que hoy día existen. Como yo les decía, si no hay una igualdad de base, esta igualdad va a mantener esas desigualdades de base, ¿cierto? Entonces necesitamos una cuestión que sea una igualdad sustantiva que permita que en los hechos materiales las personas terminen siendo iguales. No solamente que se les dé un igual trato en la medida de lo posible, sino que también su situación final
después de garantizar, proteger, reconocer esos derechos, sea que terminen en iguales condiciones. Eso es lo que no sucede cuando la igualdad es solamente formal y no material. Necesitamos que la igualdad sea sustantiva porque así tiene la comprensión de que a nivel social, cultural, existen diferencias. Y si es que no hay un tipo de medida, y esto es un criterio más general, pero todas las medidas que no vayan en torno a evitar la reproducción de estas desigualdades, lo único que van a hacer es reproducirlas, al no considerarlas para poder un poco igualar la cancha, como hablaba antes. Inclusive este derecho de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque un derecho así tan vacío de contenido, tan falto de una prohibición de discriminación fuerte o de una mención expresa a la prohibición de discriminar por género o por orientación sexual o por identidades sexogenéricas, lo que hace es que esa igualdad corra para todos. Y se vacía un poco del contenido como protector, por así decirlo, que pueda un poco resguardar estas situaciones de violencia, de carencia de derechos, de exclusión de derechos, entre otras. Solamente para sintetizar, por términos de tiempo y responderle a otras preguntas, esta noción de que la igualdad tiene una regulación indirecta con los siguientes derechos de las cartas fundamentales también se va un poco estirando el chicle, por así decirlo. Efectivamente, por ejemplo, el derecho a la vida o la integridad contra las distintas violencias, contra las distintas discriminaciones aplica. Sin embargo, ¿qué tipo de matices hay cuando a una persona se le violenta solamente por el hecho de ser o por un odio fóbico y no por algún tipo de accidente, por ejemplo? Ese derecho a la vida también es muy importante pensar de que la vida de la población disidente LGBT hoy día no es lamentablemente una vida digna a nivel jurídico. La protección está muy al debe. Entonces, ¿cómo hacemos para completar, para complementar esos vacíos normativos? Otros también, en derechos sociales también hay un importante vacío, o sea, por ejemplo, la salud. Al hablar de derecho a la salud, tenemos que entender que hay prestaciones que le son como más propias, por así decirlo, o más que son más atingentes, por así decirlo, a situaciones de la diversidad sexual. O sea, por ejemplo, una persona trans que quiera iniciar su transición a nivel corporal, hormonal, físico. Si bien para ser trans no necesita ningún tipo de reajuste, de operación, de intervención quirúrgica, puede querer hacerlo, ¿cierto? Como ejercicio de su derecho a la identidad y a la identidad de género. Pero hoy día la salud no solamente parcial, no solamente excesivamente privada y privatizada, sino que además es carente de esta visión de género y además, ya en un plano más abstracto, el acceso a la salud muchas veces es negado solamente por el hecho de ser de la diversidad sexual. Por años se ha patologizado en los planes de salud a las personas trans y se les dice que consignen su transgenerismo o transexualidad como una enfermedad previa a contratar un plan de salud, lo cual es excesivamente patologizante e incorrecto desde una visión de derechos y de derecho a la identidad de género, por ejemplo. Otros derechos, la honra, la vida privada, todas las personas que son violentadas a nivel público por la expresión social y proyección de su identidad, la falta de una educación con perspectiva de género, educación no sexista y educación sexual integral, o el respeto a las familias en plural, a las distintas formas de derechos filiativos, también a la infancia trans, que es una situación que no se ha tocado lo suficiente a nivel general y a nivel de diversidad sexual, cómo los niños, niñas y niñas son susceptibles a estos flujos exploratorios del género, no estructurados por estos paradigmas sociales que pasan después de la socialización en educación, familiar, social, etcétera. Y ahí hay una mayor fluidez exploratoria, como decía, que no está arreglada por este binarismo de género y que muchas veces la respuesta innata, natural, es un condicionamiento negativo a estas conductas que buscan ser un poco desnormadas y también de la autoexploración para ver de qué modo se perciben esas niñas y adolescentes. Para continuar con la exposición, me voy a referir ahora a las fórmulas que se pueden seguir para mejorar la Constitución en esta materia. Y también es algo que podemos ir retomando de lo que yo expuse para la primera pregunta. ¿Por qué? Porque entenderemos que a propósito de las falencias, de los puntos
omisivos de la Constitución es que podemos ir construyendo algún tipo de respuesta finalmente a lo que va a ser la nueva Constitución. En primer lugar, respecto al proceso constituyente en sí mismo, me permito decir que considero un necesario avance histórico en toda su justa medida el hecho de que la convención constitucional que va a redactar esta nueva constitución sea paritaria. Y eso quiere decir que va a ser compuesta por hombres y mujeres en igual medida o en un porcentaje que mantiene un poco la igualdad en un marco tolerable. No obstante aquello, me gustaría constatar de que esta fórmula es insuficiente para la diversidad sexual, toda vez que responde a identificaciones binarias y anacrónicas de las identidades. Hoy día deberíamos estar hablando de cómo la diversidad sexual, la disidencia sexual, la población LGBTIQ, las personas trans, las identidades no binarias van a ser parte también de esta construcción, porque como hemos visto, todas estas falencias que estamos criticando fueron producto de las construcciones normativas constituyentes de también personas que venían excluyendo estas voces. La falta de mujeres en la Constitución y la falta de diversidad sexual en la Constitución ha mostrado fácticamente el resultado de que hay una omisión en los contenidos. Así que hoy día los activismos que estamos más organizados que nunca, vamos a ver las formas de que esto sea efectivamente paritario, pero paritario fuera de un sistema binario de hombres y mujeres. Ahí veremos cómo, pero también es una mención la fórmula en que se construye en términos de forma, más allá de las postulaciones, de artículos, etc. Ahora respecto a esto, solamente para complementar la visión anterior, me gustaría decir que hay cuestiones urgentes para la Constitución. En primer lugar, nuestra batalla o caballo de batalla, por así decirlo, ha sido el derecho a la igualdad. Pero ya hablamos de que no cualquier igualdad, ¿cierto? Esto puede ser resuelto consagrando la igualdad con una visión omnicomprensiva de la no discriminación. Hoy día no hay ningún tipo de referencia en la Constitución a la no discriminación. No hay ningún tipo de noción que nos permita llegar ahí directamente. Entonces se ha construido a partir de la igualdad, pero eso ha sido insuficiente y hoy día recurrimos a cuerpos legales infraconstitucionales para tomar esas definiciones que faltan. Entonces, no tenemos la obligatoriedad de no discriminar a una persona por orientación sexual, por su género, identidad de género, sexo, estado serológico en la Constitución. Cuestiones que deberían quedar del todo expresas. Tampoco existe un mandato positivo al Estado para crear institucionalidad. Y eso es importante porque la velación o la generación de políticas públicas no es espontánea. Es un trabajo que tiene que ser institucional, permanente, democrático y abierto a cuáles son las consideraciones sociales que buscan estas poblaciones para su vida. Otra noción, a mi juicio, que debería quedar muy explícita es el derecho a la identidad. Tal y como el derecho a la no discriminación, hoy día no existe un derecho a la identidad, sino un vacío. Y un vacío que afecta principalmente la identidad de género. Porque hoy día todas las personas tenemos un derecho a la identidad. Todas las personas tenemos un derecho a la identidad de género. Pero cuando hay un problema, cuando esa identidad de género no es la esperada por las normas sociales, por los estereotipos de género. Esto quiere decir que, por ejemplo, un hombre que se identifica como hombre y que tiene de genital un pene, no tiene un problema social porque va de acuerdo al paradigma que se ha creado para la sexualidad hegemónica. Pero, por ejemplo, una persona que quiere iniciar su transición, que quiere cambiar su apariencia y que efectivamente sale de esta norma, sufre una brutal discriminación. Recién ahora con la ley de identidad de género estamos avanzando hacia una regulación administrativa de los cambios de identidad de género. Pero lamentablemente la aplicación de esta ley ha sido falente y súper carente de los mecanismos que hagan de esto un proceso más expedito, menos burocrático, más rápido. Cuando tenemos una persona trans que tiene que mostrar su carnet, que diga su nombre antiguo o que diga su nombre nuevo y no se le reconozcan en los registros, eso es una vulneración al derecho a la identidad, que hoy día, lamentablemente, en la óptica legal no tiene el suficiente valor que debería tener. Esto debería estar regulado en la Constitución. Al igual que la no discriminación, son cuestiones que van de la mano,
para la identidad de género y todas las otras expresiones también de grupos que son discriminados. O sea, la identidad de pueblos migrantes, la identidad de pueblos indígenas también es algo que debemos considerar para ampliar lo que es la personalidad y la familia, por ejemplo. Otra cuestión que mencioné ya muy de pasada en el punto anterior también es el derecho de niñas y adolescentes. Actualmente no hay referencia. No hay apartado alguno que contemple sus derechos y eso ya es una urgencia general. Pero efectivamente debemos contemplarlos a nivel general, pero también un reconocimiento de la autonomía progresiva, de la autodeterminación y el respeto a su identidad de género, la expresión de esta y su identidad. ¿Por qué? Hoy día los niños, niñas y adolescentes cada vez se ha reconocido más a nivel jurídico que tienen una voz, que quizás no son completamente capaces para el derecho, pero que van progresivamente, en la medida que crecen, siendo parte de la vía jurídica, siendo parte de una voz cuya voluntad se puede expresar claramente o con mayor claridad. Y en eso también esa voluntad debe poder expresarse para el hecho de la identidad personal de una persona. La posibilidad de identificarse mediante una autopercepción, ya sea identitaria o de la orientación sexual, después de un proceso de autoconocimiento. Claramente acá esto podría ser mucho más fértil toda vez que tuviésemos dispositivos educativos, dispositivos de socialización menos normados, etcétera. Pero finalmente, más allá de la situación fáctica en la que nos encontramos hoy día, sí hay una posibilidad de generar este marco como de libertad y de respeto a la infancia y que la infancia trans sí tenga un espacio ahí para su autodeterminación. Y yo creo que debería reconocerse en la nueva constitución. Bueno, en verdad todos los derechos podemos hacer esto mismo, de ir colocándole como una patita. Solamente voy a hacer la continuidad con el derecho a la educación. Que el derecho a la educación está definido en la Constitución, pero como una libertad de acceso, una mera prerrogativa bastante vacía de contenido en el 19 número 10 actual, y no caracteriza qué se entiende por educación como para poder entender cuál es el contenido de este derecho. Pero dentro de este debate tiene que instalarse la necesidad de que el Estado establezca bases concretas del fin educativo, del proceso educativo. Y en eso postulamos de la diversidad sexual, que esto tiene que ser un perfil crítico y no sexista. Que uno de los fines de la educación tiene que ser esta emancipación o esta liberación de la sociedad de todas las formas de discriminación. Está plagado, por así decirlo, de casos en derecho comparado, en derecho internacional de los derechos humanos, en que niñas son discriminadas por expresar en espacio educativo conductas, actitudes, manifestación de la identidad, etcétera, que difieren un poco de la hegemonía de género. Los castigos son muy violentos y esto también es algo que nos podemos hacer cargo en esta reforma constitucional. Absolutamente tenemos que pensar en que cuál es el contenido de pensar la educación no sexista, porque existe una matriz a la cual yo respaldo absolutamente, que dice relación con la no segregación entre hombres y mujeres, sobre los perfiles de los contenidos de las materias educativas, por ejemplo, o también ya más adelante del el perfilamiento estereotipado de las carreras eh, universitarias o profesionales o técnicas, y también, no sé, la selección, la división de los baños, de los colegios también. Los colegios que seleccionan por género también son una forma discriminatoria de concebir la educación. Y todas estas manifestaciones implican que la educación está desprovista de una perspectiva de género. Y tenemos que pensar que la educación es una herramienta que va a permitir trabajar en la sociedad desde una disciplina que tiene que buscar transformar eh, el status quo, por así decirlo, de la sociedad en uno que vaya más desde lo individual hacia lo colectivo. Por eso es que también desde la población LGBTIQ+, pensamos que no debe ser indiferente a la educación el tipo de sociedad que estamos construyendo, toda vez que una educación que hoy día es sexista ha terminado en los altos niveles e índices de discriminación que tenemos hoy día. Solamente para terminar de ejemplificar
esto, y desde mi disciplina de Derechos Humanos les quería comentar que en las condenas que hace el derecho internacional, sobre todo, o sea, en general, pero también en materias de género y sobre todo en materias de género, parte de las medidas correctivas que se hacen es como instruyase a los funcionarios públicos, a tal cuerpo de personas que tengan un proceso formativo de capacitaciones permanentes que traten estos contenidos. Y esas medidas son muy positivas y yo las defiendo. Pero no sirve estar siempre corrigiendo a posteriori en vez de prevenir. Y la prevención puede lograrse concibiendo la educación como una herramienta emancipadora y no sexista con visión LGBT. Por último, me consultan para referirme ya a la urgencia de los cambios prioritarios en las demandas LGBT. Este tema también da para mucho, y yo feliz de colaborar en la profundización. A mí lo que me gustaría hacer hincapié en que este cambio constitucional sí es una prioridad para la población LGBT. Tenemos una expectativa que es alta en que no solamente cambie la constitución, la firman o la escriban otras personas, sino que genere un potencial transformador de la sociedad que implique que podamos salir libres por la calle a caminar, a tomar la micro, ir a comprar, a juntarnos, a cualquier cosa cotidiana, sin el temor de algún tipo de represalia violenta. Porque estas cuestiones pasan a diario y pasan en todos lados, pasan a la luz del día. Entonces, efectivamente, creemos que entendiendo que este cambio constitucional no va a resolver todos los problemas, ni va a hacer un choque inmediato a los paradigmas sociales actuales, sí creemos que tiene el potencial de transformar un arraigo patriarcal, LGBTI-fóbico en la sociedad que hoy día se mantiene sin ningún tipo de modificación. En ello, lo que creemos que debemos apostar por la más amplia gama de articulados, instituciones, o sencillamente la mayor cantidad de discusión que se pueda dar con perspectiva de género y disidencia sexual. Creemos que ya hemos logrado avanzar hacia un punto en que al menos está instalado un debate en el que la secundarización de estas temáticas no es permitida. No estamos en un momento histórico en que la diversidad sexual se va a permitir ser una nota al pie, o ser un anexo, o ser una imagen. No. Ahora vamos a apostar porque estas discusiones sean parte de un ejercicio de transversalización y de trascendencia de nuestra lucha. El entender que por nuestro avance las discusiones se van a dar, obvio, van a contemplar derechos LGBT, porque eso no ha pasado y hoy día no tenemos ninguna garantía. Porque una cuestión que también se levanta en los activismos, y es justo decirlo también en un contexto más académico, más de enseñanza, es que hoy día no nos han regalado nada. Efectivamente, si hoy día tenemos cambios legislativos como la ley antidiscriminación, la ley de identidad de género, las posibles reformas, plan educativo, etcétera, ha sido exclusivamente por la presión del pueblo LGBTI organizado. Y esa disputa también la vamos a dar en la nueva constitución. Entonces es urgente y prioritario constituir una posición que sea más colectiva, eh, más crítica, articulada, de diversidad y disidencia, pensando que efectivamente construcciones normativas como esta se basan en posiciones de consenso que nos han dejado afuera. Pero hoy día queremos instalar también prioritariamente que los derechos de la población LGBTIQ no son una cuestión ideológica, no son una cuestión de ultraizquierda, no son una cuestión que sea nuevo en el mundo tampoco. Entonces tenemos todos estos fundamentos que creemos que tenemos que superar los diseños que la historia nos ha presentado, que son los únicos. Entonces vamos a tener una posición respetuosamente disruptiva con el sistema político, así como con el sistema económico, jurídico. Así como salió la bandera trans a la Plaza de la Dignidad, también va a consagrarse simbólicamente la pluma de población LGBTIQ+, en esta nueva constitución. Ojalá que algunas personas integren la redacción de esta nueva Carta Magna y que pensemos hoy día que la identidad de género no es un derecho de segunda categoría, que las violencias de la población LGBTIQ+, está en un nivel pero
más arduo que nunca, y es porque los dispositivos estatales lamentablemente han sido insuficientes. También porque entendamos que los derechos sociales también aplican para la población LGBTIQ+, sin ningún tipo de restricción, con igual medida que los demás, en términos de acceso y en términos de prestación en concreto. Estas banderas son transversales, entonces necesitamos que la Constitución recoja todas estas luchas que van mucho más allá de lo registral, mucho más allá del orgullo, sino de transformaciones sistémicas profundas y estructurales a la Constitución. Con esto cierro mi intervención en la Escuela Constituyente. Le quería agradecer el espacio. Creo que se ha hablado mucho de Constitución en escuelas, universidades, también en asambleas territoriales y cabildo, y todavía falta que se dé ese espacio que estamos pidiendo y exigiendo en términos de discusión a la población LGBTI, a poder contarles las cuestiones en las que hemos trabajado, los derechos que estamos poniendo el ojo. También el hecho de que no estamos solamente preocupados de la parte de la Carta Fundamental, de garantías fundamentales, sino también de un espectro que la Constitución sea englobada en su conjunto como una igualdad sin letra chica, una carta respetuosa de todas las identidades, que sea consciente de la interseccionalidad de la discriminación y de las realidades de las personas y grupos en Chile. Así que saludo esta oportunidad y le mando un saludo a todas las personas que ven esta clase, plenamente a disposición de que podamos seguir conversando.